La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, también Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Radio Estación Solar en Abancay, Apumaque Estéreo y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el mundo entero. Ayer, mientras estábamos transmitiendo este programa, una señora muy amable me escribió de Suiza. Me dice, acá estoy escuchando el programa mientras viajo en tren. Se iba en tren regresando de su trabajo por la hora, ¿no? Me mando una foto del paisaje suizo. Digo, ¡qué suerte! Y así hay muchísimos peruanos, sobre todo peruanos ciertamente, que nos escuchan en todas partes del mundo. Así que un saludo muy cariñoso para ellos. Esta mañana amanecemos como siempre en estos días, lamentablemente, con malas noticias sobre el problema de los huaicos, las lluvias, los desbordes. El norte está siendo golpeado. ¿Es normal en esta época del año? Es perfectamente normal, es lo que suele pasar. Pero siempre la naturaleza se desborda por lugares impensados. Entonces, muchas veces, y es lo normal, no le toca al mismo pueblo, ¿no es cierto?, con la misma hazaña que el verano pasado. Entonces la ayuda tiene que desplegarse en distintos puntos de la costa y sierra peruana, que es donde más daños hay. Como hemos recomendado en estos días, si usted no tiene urgencia de viajar por tierra a la sierra del Perú, no lo haga bajo ninguna consideración. Todas las carreteras de penetración tienen o potencialmente pueden tener daños pequeños o grandes que van a retrasar su viaje o pueden sorprenderlo en medio del viaje. Incluso la Panamericana Norte está restringida, no cerrada, pero restringida, o sea, el paso es mucho más lento en varios puntos, y hay algunos puntos donde se recomienda no pasar si no es en un vehículo de gran tonelaje, porque el agua te arrastra, ¿no? Aunque hemos visto ayer en el Río de la Leche, creo, un camión volteado, justamente por la impericia del piloto tal vez y la necesidad de querer pasar en medio de aguas muy turbulentas. No se puede pasar así. Las quebradas, como hemos dicho, en Chosica sobre todo se han activado acá en Lima, en la provincia de Lima, y felizmente la población ya sabe cómo manejarse en esas circunstancias porque está acostumbrada a que sus calles, de verdad, las pistas de Chosica se vuelvan camino de huaico. Pero si está bien hecho el trabajo, la piedra que baja es pequeña y finalmente no entra a las casas. Si está bien hecho el trabajo de prevención en las partes altas. Si está mal hecho el trabajo de prevención en las partes altas, va a bajar pedrada grande y eso va a ser bastante complicado. Ahora, hay cosas que todavía no se reparan, ¿no? Es decir, cosas que se malograron hace 3 años, ¿no es cierto? Y que tú dices, bueno, y este puente, no, es que no se terminó de reparar. ¿Cuándo? Hace 3 años. ¿Qué es esto, no? Entonces, bueno, sí, es verdad, y eso es una crítica que hay que hacerle al Estado. Lo que se repara, ¿no es cierto?, se repara no de manera temporal, por favor. Lo temporal en el Perú es para siempre. Se tiene que hacer una reparación permanente cuando finalmente se den las condiciones necesarias para hacerlo y no desaprovechar el invierno, que es la época, el invierno, digamos, en este lado del mundo, que es la época para hacer planificación, reparaciones. Y además, fíjense, en el Perú hay muy buena ingeniería, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que con una buena ingeniería tú puedes realmente mitigar el daño que puede causar la naturaleza. Pero a veces nos olvidamos de eso. Hay casas afectadas por desbordes en todo el país. Lo importante, lo primero es salvar la vida humana. Lamentablemente este verano ya nos deja más de 50 fallecidos a nivel nacional. También
hay que decir que la afectación de los hogares, por supuesto, es seria, porque nadie quiere perder su casa, pero que, se ha dicho una y otra vez, hay que evaluar bien dónde está uno parado. Porque si uno se pone en el camino de la piedra te va a pasar por encima. Esa es una lógica irrebatible. Muy bien, vamos a dejar los huaicos para ir a la política. El congresista Becerril, tantas veces Becerril, ha solicitado, yo si ha puesto su cargo o no, ha solicitado una licencia temporal a su bancada y a su partido para asumir su defensa. Según el señor Tubino, ellos no se lo han pedido, esto ha nacido de una iniciativa personal del congresista Becerril, hubieran hecho bien en pedírselo, ¿no? Pero en fin, y que el congresista Becerril les ha explicado que es inocente y que, bueno, que va a tener que asumir su defensa. ¿De qué se le acusa al señor Becerril? Se le acusa de pertenecer a una organización criminal que se llama Los Temerarios de Tumán, del norte, ¿no? O de Tumán, si quieren, con base en Chiclayo, que habían, en su caso particular, que habían solicitado una coima a la empresaria Mirta González Yep, que lo acusa directamente, para asegurarle, garantizarle es la palabra, la construcción de una obra pública en Chiclayo, el Centro de Tratamientos de Residuos Sólidos, centro que por supuesto no ha sido concluido y que la empresaria no pudo concluir, pero a cambio de garantizarle a esta contratista el contrato, la señora contratista tenía que ponerle los acabados de su casa. 74.000 soles en porcelanato de Call Center, ¿eh? No cualquier sitio, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, así baratito no iba a ser, ¿ah? No. Así no. De la Panamericana Norte. Claro, no es Panamericana Norte, no, ni Tomás Marzano tampoco, no. Él quería de Call Center porcelanato italiano. No vayas a pensar que nacional, no. No, quería bien importadito. Entonces, le pusieron pues el porcelanato italiano. Habrá que hacer una inspección ocular a la casa del señor para ver si es un mausoleo o no, porque si tú le metes 74.000 soles de porcelanato italiano a la entrada de tu casa, me imagino que te queda igualito que una tumba, ¿no? Pero mira que es bien feo, es de mal gusto, pero en fin, sobre gustos y colores no han escrito los autores. Muy bien, es demasiado, ¿no? Pero en fin, él quería pues sus 74.000 soles. Lo que nos lleva a una reflexión más interesante que esa, que es la siguiente. ¿Cuál va a ser la defensa del señor Becerril? La defensa lógica va a ser, disculpen, yo soy congresista, los congresistas de la República no tienen iniciativa de gasto, por lo tanto, nosotros no tenemos cómo, no hay forma de poder garantizar una obra pública a nadie. La señora está mal informada, no conoce el manejo del Estado peruano, la han engañado, no la conozco, etcétera, etcétera, ¿no? Por más porcelanato que haya en la casa. Muy bien, pero ¿qué sucede? Que lo que dice el señor Becerril como defensa es cierto, en teoría, en el papel. Y acá viene la reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? No solo en este Congreso, en congresos anteriores también. La Comisión de Presupuesto se convierte en el reparto de un botín. Hay unos incentivos ahí perversos, por los cuales, en vez de aprobar montos globales de obra pública, globales, los congresistas piden los anexos y se meten a discutir pequeña obra por pequeña obra. Y eso es inconstitucional, aunque a la gente no le guste la palabra. ¿Por qué? Porque los congresistas no tienen iniciativa de gasto. No pueden estar discutiendo, ¿no? ¿Cuánta plata para esta obrita? ¿Cuánta plata para la otra? ¿Cuánta plata para esta región? En obra pública. Es decir, agarran la región, ¿no es cierto? La Libertad. O la región Lambayeque, ¿no? Y dices ya, para obra pública tanto. Y en el desagregado van esta obra, esta obra, esta obra, esta obra y esta obra. Entonces el congresista garantiza a la región y a los alcaldes que se van a construir esas obras. A cambio de esa garantía, es decir, que tienen la autorización para gastar, el congresista pasa, ¿no?, por Cajatambo a pedir su parte. Así es. Y la autoridad le dice, no, conmigo no es porque yo no tengo la plata, hay que pedirle al contratista para que no se note. Ese es el mecanismo. Entonces, eso tiene que ser abolido. Los congresistas de la República no pueden, en la Comisión del Presupuesto, bajo ninguna consideración, discutir
obras individuales, ni dentro de la comisión, ni con los asesores, ni por fuera, ni calladito, ni nada. Los anexos tienen que venir sellados del Ministerio de Economía y Finanzas, punto, y se aprueban en bloque, porque si no estamos desvirtuando completamente la elaboración de la ley de presupuesto por un lado, y por otro lado el rol del congresista, que se convierte en el lobista de la obra. Miren, hasta el año 68 en el Perú, eso existió. Hasta el año 1968, con la Constitución de 1933, los congresistas tenían iniciativa de gasto. Entonces, era imposible hacer un presupuesto nacional con prioridades nacionales, sobre todo en tiempos de vacas flacas, porque cada congresista quería su obrita. Entonces, el pueblo quería el puente, y él ofrecía el puente, iba al Congreso, conseguía el puente. El pueblo quería la carretera, él iba al Congreso, conseguía la carretera. Ese rol del congresista acabó en 1968, hace 50 años. La Constitución del 79, justamente para curarse de esta lacra, prohíbe la iniciativa de gasto de los congresistas. Hasta hoy, en las campañas lo vemos, los congresistas ofrecen obra pública. Y por más que tratemos de educar al electorado una y otra vez y explicarle que el congresista no puede ofrecerle obra pública porque no tiene poder para hacerlo, lo siguen haciendo. Y ahora lo que vemos en este caso no solamente es que ofrezcan obra pública, sino que coimean obra pública. Es el colmo, ni siquiera la pueden ofrecer y consiguen dinero de la aprobación. Lo que va a decir Becerril, que ustedes también entenderán, va a decir, perdón, eso lo hacen los congresistas del gobierno. ¿Qué podemos hacer los congresistas que somos minoría, oposición? El problema con Becerril es que él no era minoría, era mayoría. Pertenecía a una fuerza mayoritaria que en materia de elaboración del presupuesto hizo lo que quiso, porque tenían justamente la mayoría en la comisión. Y hay un famoso anexo 5, que algún día el periodismo va a tener que barrer completo para entender qué es lo que se ha traficado ahí. Y es una forma en que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, declara este anexo tierra de nadie, donde cada uno mete la obra que quiere y todos estamos felices y nos repartimos obra pública secretamente en la Comisión de Presupuesto. Algunos lo harán con vocación de servicio, pero Becerril, es evidente que lo hace con vocación de cobranza. Así de simple. Esto es cohecho. Cohecho es una coima a cambio de una obra pública. Colusión y cohecho. Y las penas son severas para el congresista Becerril. Su hermano, digamos, sus hermanos que están en el mismo cártel, uno se entregó a la justicia, confesó todo, pidió condena anticipada y le pusieron una condena menor de 4 años y una prisión suspendida. El otro está prófugo de la justicia. Y tiene inmunidad parlamentaria. ¿Qué tal familia? ¿Qué tal trío? ¿No? Pero lo que pasa es que lamentablemente en el Perú, veamos el caso del continente, lamentablemente las organizaciones criminales, tienden a incluir a miembros de su propia familia. Las condenas son individuales, eso hay que decirlo. No se condena a las familias como si fueran una panaca ¿no? Y todos van para adentro. No estamos en la Edad Media. Pero sí hay que decir que lamentablemente hay personas que incorporan a miembros de su familia en actividades ilícitas y luego esto termina pues muy mal, ¿no? Miren el caso del señor Atala que comentábamos ayer. Incluyó a su hijo, ¿no es cierto?, como titular de la empresa que compra el famoso terreno en el Agustino, o que vende el famoso terreno en el Agustino. Y al incluirlo como titular, ¿no es cierto?, el hijo, que probablemente no tendría nada que ver, ahora se va a discutir su impedimento de salir del país y su responsabilidad. Tremendo. Nos tenemos que ir a la pausa. Hoy vamos a hablar de la Bayato bastante porque va a estar con nosotros el periodista de la República, César Romero, para discutir lo que ha sido la cobertura de prensa allá y qué diferencias importantes en el trabajo de la Fiscalía de Brasil encuentra él en la cobertura. En fin, vamos a ir a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escucha usted a través de Radio Santa Rosa, en Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, también en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Apumaque Estéreo y AM Tagua en todo el Perú. Rosa María. Queremos comentarles, antes de seguir con nuestra entrevista, que estamos estrenando nueva página web. Muchos de ustedes en Lima, en provincias, en el mundo entero, nos siguen a través de la página web. No se sorprenda que hoy día sea un poquito diferente. La hemos hecho más periodística. Y tenga un poquito de dificultad porque hoy día todavía no se entregan completa la página, ¿no? Pero acá Abel dice que está menos parroquial. Pero no, sí, efectivamente están acá todas las entrevistas, los programas pasados, toda la programación de la radio, noticias que se obtienen acá en la misma radio. Hay todas las secciones: política, deportes, internacionales, por supuesto, el programa en vivo, cultural, salud, ecología, música y por supuesto nuestra página social y religiosa, porque nosotros damos muchos servicios acá. Tienen la lectura del Evangelio todos los días, noticias del Vaticano, en fin, las normas que se establecen para la administración de la iglesia. Ustedes pueden encontrar también noticias religiosas acá. Abajo dice sobre nosotros, y hasta acá está la mejor definición de lo que es Radio Santa Rosa. Radio Santa Rosa está ubicada en el interior del convento Santo Domingo de Lima. Esta emisora, en medio de sus posibilidades, trabaja para salvaguardar la misión periodística de anunciar la verdad, combatir por una prensa libre, honesta y defensora de los derechos humanos a la luz de la fe cristiana. Muy bien, esa es la misión de Radio Santa Rosa, una radio, como ustedes saben, pastoral, y una radio también que esta, por lo menos dentro de Sodomco, hay otras que sí tienen un poquito más de publicidad, pero esta trabaja prácticamente sin fin de lucro. Entonces tenemos un espacio donde dice: realiza tus donaciones en forma segura con PayPal a través de Radio Santa Rosa. Acá les explican exactamente cómo se dona la radio, porque como ustedes saben, la radio vive principalmente de un evento que es una rifa que se hace en diciembre. No, Pulpín, no va a haber más, no te preocupes. Te van a mejorar el cafecito de la mañana nada más, pero no da para más. Y vivimos de donaciones, ¿no? Básicamente de eso. Así que muchísimas gracias a todos los que colaboran regularmente con la radio para que pueda seguir transmitiendo. Es raro, ¿no?, que una radio viva de la buena voluntad de sus oyentes, porque eso normalmente no pasa. Pero esta es una radio, pues, ¿cómo se dice?, humilde, no pretende más. Y bueno, ya está con nosotros César Romero. César Romero, como ustedes saben, es un periodista de la República que ha cubierto todos los procesos judiciales. Yo creo que tiene ya despacho en el Poder Judicial, porque siempre está ahí en todos los juzgados y en Ministerio Público, por cierto. A todos los jueces, ¿eh? A todos los jueces, a todos los fiscales. Tiene ahí sus datos buenos y te va avisando. Además, parece abogado porque vas a saber el proceso, el proceso penal, el antiguo, el nuevo, está dominando la escena. Muy bien, gracias César por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y poder compartir esto. Vamos a hablar de la cobertura que has realizado en Brasil, pues ha sido bien interesante. Me decía Salvador de Bahía, Sao Paulo y Curitiba, pero sobre todo en Curitiba es donde más testimonios han habido, más días ha habido. Lo primero que ha llamado la atención es la velocidad a la que se ha obtenido la información. Trabaja de manera distinta a la Procuraduría allá, que es el equivalente a la Fiscalía. Son más abiertos, más flexibles en entregar información. Sí, claro. Brasil, digamos, la Procuraduría del Ministerio Público de Brasil está colaborando con todos los países para que todo el tema del abajato y la corrupción de las empresas constructoras brasileñas pueda ser investigado en todos los lados. Eso es importante porque ahí estamos nosotros, nos están dando bastante información, todo el apoyo legal para para que los fiscales peruanos puedan tener todas estas declaraciones, ¿no? Ahí estuvo durante todo este tiempo, ha estado el procurador, el fiscal acompañándolos, digamos, toda la infraestructura que han necesitado los fiscales la han tenido para poder realizar su tarea, ¿no? No, pero la velocidad a la que todos, porque había competencia, o sea, estaba, a ver, Daniel Llovera de Cuarto Poder, América, Chela Villasís por el comercio, estaba también César, y estaba, estoy olvidando de alguien.
Habían Sí, había un colega de Diario Correo, Yanel Leiva del también. Entonces, todos estaban ahí en la misma puerta, ¿no? Sí. Y todos estaban obteniendo información, y acá en Lima íbamos siguiendo información. Pero incluso entiendo que en un momento una de las partes se ha quejado en una audiencia diciendo, señor fiscal, quiero detenerme un momento, lo que este señor acaba de decir hace 3 minutos ya se está publicando en Lima, Sí, con su Twitter en la mano. La pregunta es, ¿cómo hicieron? No, no me tienes que decir la fuente, obviamente, pero ¿cómo hicieron para que fluya la información a esa velocidad? A todos, porque no era que uno, no, todos tenían información. Bueno, en parte de la transparencia mismo los fiscales peruanos que quieren dar a conocer su trabajo, que quieren que, digamos, la ciudadanía esté enterada del avance de la investigación, de lo que se está consiguiendo, que aquí no hay secretos, no hay favoritismos con unos o con otros, sino sí, que las investigaciones van avanzando conforme la información va llegando, ¿no? Claro. Claro, llegará, en algunos momentos llega de uno, en otros momentos llega de otro, pero eso es parte de que la información fluya. Creo que los mismos abogados, pese a que se quejan, también querían dar a conocer lo que se estaba diciendo ahí dentro. Entonces, por ese lado ha fluido la información. Muy bien, porque a mí mi temor era que no obtuvieran nada. Claro, el temor siempre es esto, desde que se cierren demasiado y que al final del día no tengamos nada más que el evento de que se realizó el interrogatorio, pero no, en esta oportunidad la información fluyó para todos y eso permitió que todos pudiéramos informar, ¿no? Sí, porque además ha habido más o menos coincidencia. Yo no he encontrado una discrepancia sustancial en nada de lo que han recogido los 3 o 4 reporteros más conocidos peruanos que han estado allá. Más o menos todos han ido recogiendo lo mismo. IDL también tenía su gente y ha estado sacando también, bueno, con otros ángulos, por supuesto, cada uno tiene sus perspectivas, pero en general todos han coincidido en el sentido de lo que dijo alguien, sobre quién habló, qué dijo, etcétera. Ahora, eso también puede ser contraproducente, ¿no? Por ejemplo, este sábado pasado, el fiscal José Domingo Pérez ordenó, solicitó y se le concedió el allanamiento de 7 viviendas, etcétera. Monteverde era un personaje del cual casi no se había hablado. Y al publicarse su nombre, y al que para ponerlo en cristiano, le tiraron dedos desde Brasil, se fugó. Mira, Monteverde ya había sido investigado antes, digamos, años antes había sido investigado, la fiscalía en la época de Peláez, en el Ministerio Público le archivaron eso. ¿Cuándo empieza el caso de la Bajante? Hay que decir, el 2008 había sido investigado y le archivan todo. Sí. Y se lo archiva Peláez en esa época. Y fue escandaloso. Además, se comenzó a entender en la fiscalía, se lo cuenta ahí los reporteros, que hablar de Monteverde era mejor no te metas ahí. Imagínate, era el 2008, si se hubiera seguido investigando, de repente el Perú hubiera descubierto todo este tema de la Bajata antes que Brasil, porque ellos comienzan a investigarlo en el 2010. Claro. Y el 2008 ya se habían descubierto todo este movimiento de cuentas, de contratos ficticios que tenía con las constructoras Odebrecht, y ya había ese movimiento. Ahora, el 2017 se le menciona otra vez, él aparece de nuevo, ya se reabren las investigaciones. En 2016, IDL publica un reportaje muy largo, se insiste con él, se hacen los reportajes de Cuarto Poder, y el 2018, el año pasado, en marzo del 2018, él y su esposa demandan a Gorriti y a Romina Mela por difamación. Y esta semana, la semana que pasa, se confirma toda su participación como testaferro de Odebrecht. Pero el asunto es que si no se hubiera publicado, yo calculo que hubiera sido más fácil capturarlo, ¿no? Digamos, él estaba ahí. A nosotros también, por cierto, a nosotros también nos ha demandado. También tenemos una querella también, sí. También. Pero ese era el asunto, que no había, o sea, estaban todos ahí, pero hasta ahora ninguno de los testigos interrogados en el caso lo había señalado el nexo, o sea, había las cuentas, había todo este movimiento, pero otros se había guardado silencio sobre él. Él alegaba que esos eran servicios que efectivamente había prestado. Por primera vez la semana pasada, Odebrecht dice, no, esto es todo simulado, no se ha prestado ningún servicio, es plata para coimas. Y es un testigo, si quiere acogerse después a la colaboración eficaz, central, porque él sabe para quién era la plata. Claro. Como han dicho los testigos allá, él
era el que traía la plata al Perú para pagos, digamos, de la Caja 2 que necesitaba realizar la administración de la constructora acá en el Perú. O sea, ahí él debe conocer mucho de este movimiento de dinero en efectivo, de pagos en efectivo, que no de repente no son muy grandes cantidades de millones, pero que sí son importantes para avanzar 29 en otras. millones de dólares en total es lo que se calcula que se movió a lo largo de varios años. Pero no se los quedó él seguramente se quedó, como dice, con su alita, se quedó con su alita, pero repartió. En lo que ha investigado, él no tiene ese dinero, definitivamente él no tiene ese dinero, él lo entregó a alguien, a muchas personas, pero él se lo entregó, y eso es lo que él podría ayudar a que se conozca. ¿A quiénes realizaron esos pagos mano a mano? ¿A quiénes, para quién fue ese dinero que la constructora introdujo al país? Ahora, es extraño, ¿no? Porque si Odebrecht se rinde, como esto lo que hemos visto es una rendición completa y nos dice todo, ¿por qué sus testaferros en el Perú no se rinden también, no? Sí, no. Acá todavía no están entrando mucho, son pocos los peruanos que se están acogiendo a colaboración. Y ya se están acogiendo cuando ya ven que ya no tienen otra salida, ya están demasiado perdidos, ¿no? El caso de Canepa, por ejemplo. El caso de Canepa. O sea, él sí lo había solicitado el año pasado, hay que decirlo. De hecho, está grabando a Lourdes Flores del 2017, por algo será, para poderlo presentar como prueba. Pero claro, la semana antes de que se vayan a Brasil, él ya estaba como loco por salir en portadas para decir, yo ya canté, por favor, denme mi colaboración eficaz. Él va a tener su colaboración eficaz, porque en la colaboración es el primero que lo dice, la importancia de él. O sea, en el caso de estos aportes a Lourdes Flores, ha sido él el que lo ha dicho, y bueno, el problema es que los funcionarios ya lo confirmaron. Claro, ¿no? Lo que pasa es que él tiene unos delitos pues gravísimos. ¿Ya? El problema es que él tiene cohecho, colusión, prevaricato, o sea, lo estás cambiando, o sea, estás canjeando eso por un presunto lavado de activos que nadie sabe si es lavado de activos o no. A ciencia cierta. Entonces, sí, pero, yo no digamos, creo que le den mucho por el canje. Donde él podría ayudar mucho es todo este tema del arbitraje. Ahí sí. ¿Qué árbitros recibieron? ¿En qué casos recibieron? Ahora, ¿Cómo fue? Problema, ahí sí sería... Claro, pero el problema ahí es que tiene que probarlo. Probarlo es tranquísima. Porque a él sí le pueden probar que tiene una cuenta en Andorra, no hay discusión. Pero en el caso de los otros árbitros, ¿qué sucede? En un arbitraje tú puedes tener todos los argumentos perfectamente válidos para darle razón a Odebrecht. Y no hay peritaje a ese arbitraje que pueda determinar que tu opinión ha sido comprada, salvo que te hayan pagado un honorario distinto al que pacta la Cámara de Comercio por fuera. Entonces tendrías que probar dónde está esa plata y cómo llegó a esas personas. Y yo creo que eso Canepa no lo tiene controlado, porque ya lo hubiera presentado. O sea, ha atacado a varios, pero no ha dicho, bueno, ¿y cómo? Claro, ese es, digamos, los pagos en efectivo, como decimos, no es difícil probarlos. Es difícil probarlos. ¿Dónde está la plata? Show me the money, como dicen los gringos, ¿dónde está? ¿Ya? Y si no hay plata, no hay forma de probar. No hay la huella esa. Claro, porque además el imputado dice, que me pruebe que me he favorecido, que pruebe. Y ahí, si no ofrece a nadie con pruebas, entonces se queda solo. Y el negocio era de él. Ahora, si él grabó a Lourdes, yo creo que también debe haber grabado a otras personas. Es posible que haya grabado a otras personas, a otros árbitros, haciéndolos admitir que recibieron algún tipo de soborno para arreglar los arbitrajes, ¿no? Así es, así que vamos a ir poco a poco. Ahora, hay otros temas interesantes. El tema de Alan García, por ejemplo, ¿no? Que tuiteaba desaforado la semana pasada mientras ustedes tuiteaban desde allá. Él contestaba cada tuit. En un momento creo que te contesta a ti, ¿no? Sí, también. Sí. Se puso, como dicen los chicos, ¿no? Se puso liso. Está muy nervioso, ¿no? Lo que demuestra que hay algo ahí que él le preocupa que se haga público, ¿no? Hay algún tema. Ya, ¿no? Con lo de Atala es un escándalo. Sí. Porque está clarísimo que el tema de Atala, Miguel Atala, es un tema que no tiene nada que ver con una persona del MTC que pudo haber tenido algún nivel de decisión en el Metro de Lima. Atala no tiene ningún nivel de decisión en el Metro de Lima. ¿Por qué le pagan una coima? ¿Por qué?
por su linda carita, porque es Sí, simpático. hay algún un tema que, digamos, todo esto se va a complementar ahora en marzo con las declaraciones de Jorge Barata. Van a volver a ir. Vamos a volver a ir. Estaremos de nuevo en Curitiba para todas las declaraciones. Claro, que es que vienen este es como una película, digamos que hemos visto la mitad de la película. Está buena, es una película de acción, buenísima, estupendo. Y hemos salido un rato al intermedio, nos hemos vuelto a sentar en el cine y no se prende la película, maldita. Si queremos ver qué sigue, ¿ya? Y tenemos que esperar 2 semanas más. Esto va a ser el 14, ¿no? 13, 14 y 15 de marzo. O sea que tenemos que esperar Sí, 2 semanas toda más. una semana nuevamente de Toda declaraciones. una semana. O sea, fíjense ustedes la diferencia, ¿no? La mayoría, el que más tiempo declaró fue Raimundo Serra, ¿no? Sí, 8 horas. es el que declaró más tiempo. 8 o 10 horas estuvo. Sí, estuvo la tarde del jueves declarando sobre el tema de Ancash y todo el viernes declarando el resto de Día y casos. medio. Día Muy y bien. medio. Para Barata han separado una semana entera. Sí. Porque lamentablemente, para el pobre Barata, él lo sabe todo. Porque Él lo sabe todo. todos han mencionado a Barata, ¿no? Sí, todos han dicho el detalle, el por qué se pagó, por qué se entregó ese dinero. Barata tiene que explicar. ¿Tú has apreciado en todas estas declaraciones alguna contradicción? Porque yo no he agarrado ninguna, ¿no? Entre lo que ya habían declarado antes y lo que declaran ahora, ¿hay contradicciones? Básicamente no. Digamos, ahorita digamos, el punto que tiene que aclarar, que podría ser contradictorio, pero esperemos lo que diga Barata, es esto de los montos. Sí. De los 45 millones. De los 20 millones a Toledo que pasa a 45. En el metro de Lima sucede lo mismo. También. Hablaron de 10, después hay otro que dice que fueron en total 24, 24, que hay 14 ahí. En medio de toda esta cobertura logramos hablar con los abogados, con algunos abogados de los mismos funcionarios de Odebrecht, y lo que ellos dicen que es el costo. Dice, sacar un dólar para pagar una coima no sale gratis, tiene un alto costo. Claro. Ese alto costo es superior. Porque tú tienes que darle su alita a Monteverde, su alita al Doleiro, su alita al banco. Su alita al banco. En cada transacción pagas un impuesto. No, más que en las transacciones limpias tendría que ser el costo de la transferencia, pero en las transacciones no limpias estás pagando el costo de que el doleiro se ate el dinero al cuerpo y te lo lleve a otro lado. Claro, gratis no va a ser. Claro, pero no costo. Suma pues 25 millones de dólares. Claro, ahí es lo que ellos tienen todo que el mundo está aclarar. Porque claro, 20 para Toledo. Y en el gobierno siguiente, ¿quién era presidente? ¿Quién era? Ahí está. Alan García. Y ahí gastaron 25 millones de dólares más. Y ahí es donde se incrementa mucho más el valor de la obra y hay muchos adendas, muchos contratos. O sea, digamos, en ese periodo también alguien tuvo que recibir dinero porque si no, no hubiera funcionado. Ya Toledo había dejado el gobierno, ya no podía ayudarlos más en el desarrollo de la obra. Y estamos viendo que en todos los casos, no solamente hubo coima al iniciar la obra, o sea, al obtener el contrato, sino a lo largo del desarrollo de la construcción. Ahora, hay algunas obras en las que se ha negado que Odebrecht sepa algo de coimas. Por ejemplo, en el gasoducto sur han dicho no, ahí no hemos hecho nada. Es más, ni siquiera es parte del convenio. ¿Ya? Pero dicen, pero ¿qué vamos a colaborar si ahí no tenemos nada? ¿No? Y eso, para ira de Alan García, ha, digamos, reventado el caso de Ollanta-Humala, porque el caso, digamos, fuerte contra Ollanta-Humala no es el caso de las donaciones de campaña, que como he dicho, el tema del lavado es súper discutible, es el gasoducto, obra pública, ¿no? Y el problema ahí es que los brasileños dicen que ahí no hay nada. Y se han mantenido, desde el primer día dijeron gasoducto no hay nada, y hasta ahora ninguno de los testigos agrega un dato que pueda decir sí hubo, nada. Ahí todos coinciden que en gasoducto no hubo. Con razón, Wilfredo Pedraza estaba tan contento cuando hablamos con él, estaba en Brasil, estaba feliz, ¿no? De los que salieron, el abogado más contento era ese. Porque claro, hasta ahora en el caso del expresidente Humala se mantiene solamente lavado. Nada más. Los 3 millones de que Barata le señaló que habían entregado por encargo del Partido de los Trabajadores y justamente su molestia, porque era una cantidad, pues, como él decía, y es consistente, ¿no? Nunca hemos entregado una cantidad semejante. Claro, o sea, lo máximo que habían entregado era $200,000 en
en el caso de Lourdes Flores. Entonces, $3 millones contra $200.000 hasta ese momento, y es ahí donde aumentar Keiko 500, pues darle 500 más a Keiko, entonces 500 más 500, 1.000.000, más los 200 que puso, 1.200.000, no quedamos tan mal. Claro, el tema del lavado es algo que la Fiscalía todavía tiene que trabajar más si quiere seguir avanzando en ese caso. En el tema del lavado puro en Brasil no se ha metido, ellos no se han metido en lavado puro. No. Ellos han metido lavado por corrupción, sí. Exactamente. Ahí lo que tienen pasa, casos, pero claro, lavado puro no han... No, han lavado avanzado. por aporte de campaña, Brasil No. no tiene, pues. Igual que No, nosotros, no existe el tipo penal. Entonces, nadie ha sido procesado en Brasil por lavado por aportes de campaña. Aunque les parezca increíble, porque no tienen el tipo penal, y ahí la Fiscalía lo tuvo claro desde el primer día. Y la verdad es que tenían tantos cohechos Claro, que tenían para qué tanta corrupción, ¿para qué se metían? ¿para qué en se eso? metían en eso? ¿No? Y- Acá ha sido al revés. Se ha empezado por aportes de campaña, yo creo que porque se creyó que los únicos que los tenían eran los Humala, y después resultó que todos los tenían. Y claro, ya no te puedes echar para atrás, pues, ¿no? Ya ahora sí pasen todos por cajata, todos, ¿no? Entonces, en fin, interesante. Ya Sergio Moro está proponiendo, ahora que es ministro, una ley para Efectivamente, penalizar y todo esa esto. ley la tenemos que mirar con mucho detenimiento, porque la necesitamos en el Perú también. No la de Rosa Bartra, porque es un mamarracho, ¿no? No, necesitamos penalizar. Yo hace años que lo digo, nadie me Sí, hace el eso caso. debe- Pero a pesar de que, digamos, con el referéndum que hemos aprobado, no va a haber financiamiento privado de radio y televisión ni prensa escrita. No, prensa escrita creo que sí, pero no radio y televisión. Entonces, claro, se reduce notablemente el financiamiento privado, la necesidad de financiamiento, pero igual va a haber. Igual va a haber, porque hay que hacer encuestas que son caras, ¿no es cierto? Hay que hacer muchas cosas en una campaña que necesitan plata. Entonces, hay que penalizar el aporte anónimo de campaña. Sí, porque Penal- ahí está penalizarlo. entrando dinero que viene de cualquier sitio, ¿no? O sea, en el Puede ser Perú, muy peligroso. claro, se presume de fuente ilícita el aporte anónimo. Eso es lo que dice la ley de partidos políticos. Por eso, no sé, Lourdes Flores nos dijo que no nos iba a contar, que ella se guardaba la reserva de quiénes eran sus donantes anónimos. Y a mí mi boca se me iba abriendo bastante, ¿no? A ver, o sea, y al final dije, pues te van a meter presa, porque, o sea, tú no puedes decir que los aportantes anónimos los vas a guardar en reserva. Es ilegal. Estás hablando contra la ley, que no es lo mismo que penal. Ay, tengo que explicar eso todo el tiempo, pero en fin. Vamos a la pausa. Regresamos. Aldo Mariátegui, digamos, está, no sé por qué, se le ha prendido a César Romero y a la República, ¿no? Dice que César, sí, hay un intercambio interesante. Dice que César Romero le tiene tirria, que lo quieren barrar, ¿no? Que que informa, que da su nombre cuando otros se reunieron, no solo él, y que hay una cosa personal, ¿no? Vamos a ver qué nos dice César Romero, que estuvo allá con el señor Raimundo Trinidad Serra. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con César Romero, periodista del diario La República. Rosa María. Bueno, estaban ustedes en Brasil y en el último día, Raimundo Trinidad, y le preguntan por sus contactos en el Perú. Era un hombre de relaciones públicas, hay que decirle, la cara de Odebrecht en relaciones públicas en el Perú por 30 años. Y él dice que efectivamente cuenta todo lo de Lourdes Flores. Le preguntan por congresistas particulares, da dos nombres, el de Gilebrando Tapia y el de Juan Carlos Seguren. No recuerdo la cantidad exacta, pues $5.000 a $10.000. Y luego habla de que se ha reunido con Víctor Andrés García Belaúnde, con Aldo Mariátegui, con otras personalidades. Y obviamente, ¿qué pasó ahí? Transmisión, y se transmitió, ¿no es cierto? Sí, claro, la información salió y había que darle a conocer. Eso era lo que estaba diciendo. Solo lo único que hemos hecho es decir lo que el testigo dice. No es algo que nosotros buscábamos. Eso es uno de los temas sobre los que el testigo ha hablado en la primera parte del interrogatorio de ese día, que es una corroboración de otro colaborador eficaz. Es otro colaborador eficaz el que ya ha mencionado estos nombres y que la Fiscalía ha ido a corroborar, porque el colaborador, aspirante colaborador, ha dicho que el otro que sabe es Raimundo Trinidad de Serra. Entonces ahí es donde han salido todos estos temas de estas reuniones. Luis Galarreta, acá está el tuit. Tengo el tuit de César Romero, que es bien claro,
En interrogatorio en Curitiba, esto es el 22, Brasil, Raimundo Trinidad de Serra indica que participó en 2 reuniones en los departamentos de Ollantumala y Naín Heredia, donde Jorge Barata les había entregado dinero para la campaña del 2011. Siguiente tuit. Ante pregunta del fiscal, en declaración en Curitiba, Raimundo Trinidad de Serra mencionó que tuvo reuniones almuerzo con Víctor García Belaunde, Luis Galarreta y Aldo Mariate. Fiscal quería saber si congresistas le ofrecieron apoyo a algún proyecto. Él respondió que no. O sea, no, nada más está contando a quién conoce. Claro, a él le preguntaron si hubieron congresistas que apoyaban, digamos, que pudieron haber recibido un dinero para apoyar las obras de Odebrecht, los proyectos de Odebrecht. Él dijo que no, pero y ahí es donde en su explicación dice que sí ha realizado reuniones, tenía reuniones almuerzo para hablar de coyuntura política, de la realidad nacional, de temas en común, y menciona y da estos 3 nombres, ¿no? Claro, ahora hay que decir que ese día, la verdad que el trabajo fue duro porque no paraban de tuitear, ¿no es cierto? Porque explicó todo lo de la campaña de Lourdes Flores, ¿no es cierto? En qué circunstancias, los $200.000, los $20.000, la campaña de Jorge Acurio Tito y su relación con Martín Belaúnde del Oso, que es bien interesante también, Canepa como el gestor, en fin, todo eso está en tweet, uno tras otro, y de Aldo Mariate. Sin embargo, el resto de los implicados no ha dicho nada, pero Aldo Mariate, entiendo, no lo he visto, pero ha hecho un video donde responde a la República, ¿no? Y dice que Chicho Mome almuerza con Además que ahí no se le acusa de haber hecho algo nada, mal, ¿no? O sea, nada, no hay ningún... haberse reunido con creo que él era parte de las relaciones públicas de la empresa, se reunía con un montón de gente, ¿no? Claro. O sea, y esas reuniones a priori no significan un acto ilícito ni nada, ni es parte que lo menciona para dar contexto a sus respuestas, a explicar su tema. Y no se dice nada, no sé por qué no hay un adjetivo. Se ha sentido tan afectado él por un tema ahí que lo mencionan, una simple mención. Él nada más. creo que no quería que su nombre se mencione. Eso es ya otra cosa, ¿no? Bueno, él buscaba que no se mencione, pero si el testigo lo menciona, ¿qué puedo hacer? Hay que decirlo. Además, presumo que él quería que lo llamen antes de publicar. Pero en ese tweet no dice nada, dice se reunió. Claro. O Nada sea, más. ¿qué podría decir? O sea, digamos, miren, si uno lo puede llamar a esta persona y decirle, bueno, eso no cambia. Él me decía, yo nunca me he reunido con Raimundo Trindade, pero lo que estamos publicando es lo que dice Trindade, no lo que dice Aldo Mariatti, ¿no? Claro. Si él dice... Ahora, escuchen, el verbo reunir, ¿no es cierto?, no tiene connotaciones bíblicas, no es como conoció. ¿No es cierto? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Sara conoció a Abraham y bueno, tuvieron 6 hijos, ya. No tuvieron 6, tuvieron 1, pero en fin, no es que, no tiene esa connotación, ¿se dan cuenta? Se reunió, es nada más que eso. O sea, 2 personas, o 3, o 4, o 10, o 15, bajo un mismo techo, ¿no es cierto?, escuchándose unas a las otras. Básicamente eso. No hay coima, no hay ofrecimiento, no hay pago, no hay pedido, no hay favor, no hay nada. Claro, creo que neutro. Le pone un manto oscuro a eso, ponerse tan golpeado para intentar que lo ha golpeado una simple reunión. O sea, si no hay nada, no hay nada. Sí, pues sí me reuní con él y hablamos y punto. No tiene nada que ver. O sea, digamos, me enseñaron una columna que ha publicado Rosa María Palacios reconoce. Reconocer es un verbo que tampoco es aceptable, ¿no? Pero en fin. Pero sí, un montón de periodistas fuimos llamados, no por Barata, quien efectivamente nunca conocí, sino por este señor, que era como que la cara amable de esta empresa, un hombre muy cortés, y muy fino en su trato, y que además le decías de todo, y no dejaba de sonreír. Yo recuerdo que en esa época se había rajado, ya hacía varios años, ¿no?, una represa hecha por ellos en Ecuador. Y que Correa los había votado. Y después se amistó. Llegó Lula y se amistó, como pasó en toda Latinoamérica, ¿no? Llegaba Lula y todos se amistaban. Pero los había expulsado del territorio. O sea, una cosa a la bestia, ¿no? O sea, sí, pues pasó eso, efectivamente, ¿no? Recordábamos ese tipo de anécdotas. Y claro, ellos lo que te querían explicar es que ellos trabajaban muy limpio, que lo que tenían era mala fama, que la mala fama era pues culpa de otros, pero que no era era culpa barata, siempre echaban la culpa barata, la mala fama era culpa barata, pero que en realidad ellos tenían un trabajo limpio, impecable, ¿no? Estoy hablando de antes Lavallato, ¿no? Cuando se esforzaban mucho
por tapar toda esta cochinada, ¿no? Pero sí, no tienes nada personal contando a Aldo Mariate. No. Solamente pusiste su nombre. No, pusiste su nombre. Y él usó el Revelé tuyo. otro, que es lo que dice un testigo, no es lo que yo afirmo, que yo digo, que yo he descubierto, que yo fui a investigar o que yo quise sacar para ver qué había detrás de él. No, el testigo lo menciona ahí. A ver, Y- tú lo dices acá en tu tweet del día 26. Yo solo informé. Ahora, Mariatti quería réplica antes de publicar o derecho de censura, ¿no? Ujú. Que es lo más probable. Tampoco me llamó. O sea, no había una llamada. Decir, oye, por favor, yo quiero un derecho a réplica. No. Claro, o sea, digamos, eso se publicó en su momento y si hay, o sea, ha sucedido que uno publica una información y la persona que se siente afectada, oye, ¿por qué me mencionas? Llama inmediatamente, Claro. se comunica, puede mandar un mensaje, y Claro. aclara inmediatamente, ¿no? O sea, Claro, lo que pasa es que muchas veces a mí me ha pasado, eso es genial, ¿no? Que me piden que rectifique lo que ha dicho otra persona. Entonces digo, yo no puedo rectificar los dichos de un tercero. Claro. ¿Cómo se hace eso? Felizmente, no te preocupes, hay jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema diciendo que en el delito de difamación no difama el que simplemente reproduce los dichos de un tercero o los escucha en vivo, como me ha pasado tantas veces a mí. Usted tiene que corregir los dichos del tercero. Pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué hago? ¿Le pego? No, usted no piensa así, papá, usted no piensa así. No, no No diga hay ese forma. nombre. Ese nombre no lo repronuncie. No se puede, pues. no hay forma. No hay como dijeron. forma. Y además, si uno no informa, ¿qué es lo primero que dice? Ah, la patería, Claro. lo están tapando. Entonces, al contrario, tienes que, todos los nombres que ha mencionado, hay que apuntarlos toditos y darlos a conocer. Para que no se diga que hay un Claro, favoritismo, no hay ¿no? ningún favoritismo, ninguna animaversión con alguien especial. Dieron el nombre y se publicó, como habíamos estado publicando toda la información que se venía filtrando, que se trascendió de los interrogatorios, ¿no? Eso Así es. ahí. Bueno, voy a aprovechar que está aquí César Romero y que él cumple también toda la labor de cobertura del Poder Judicial para preguntarle por el caso Ceballos, que, digamos, la sorpresa que esto ha generado ha sido enorme porque, claro, parecía la máquina del tiempo, ¿no? O sea, Fernando Ceballos fue condenado en el año 2005 por narcotráfico y cumple una condena de 20 años. La ha cumplido en distintos penales, porque ha estado en Iquitos, lo han traído a Lima, o sea, ha estado... Ahora está, ¿dónde está? ¿En Chayapalca? No, está en... No sé Creo que está en exactamente, Piedras no sé, Gordas, creo que está en Piedras Gordas ahora porque además tenía que responder, ha estado presente en esta sentencia. Por la sentencia, sí. ¿Ya? Pero el asunto al final de cuentas es que parecía que este era un caso ya cerrado. Vamos a ir a una pausa y nos va a contar, porque él ha venido siguiendo el proceso, quiénes han estado detrás de esto. Hoy día le hace un pequeño, anoche, hace unas horas, al fiscal Iván Quispe Mantilla, que es el que que ha seguido este caso durante muchos años, y bueno, también la procuradora, ¿no? Es que Claro, hay que la decirlo, procuradora Sonia Sonia Medina Medina. Calvo, Ujú. que es la que Que él ha estado detrás de detrás todo de esto esto. durante muchísimos años. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, estábamos hablando de estos procesos interminables que César Romero, ¿no?, se va a hacer viejo con los expedientes al lado, porque en efecto, esto se suponía que era un delito que tenía como delito fuente el narcotráfico, condenado al narcotráfico, el lavado iba a salir muy rápidamente, por lo menos para Fernando Ceballos y tal vez para sus familiares. Eso demoró 15 años, ¿qué pasó? Ha sido complejo desde el comienzo investigar. Siempre el tema de lavado es complicado, porque cuentas en el extranjero, ellos tenían mucho del tema del alquiler de aviones. Exacto. Y que disfrazaban por ahí la entrada del dinero, y hacerle seguimiento a todo eso ha demorado años. La investigación, años que eso suba acusación, que se genere el juicio, el mismo desarrollo del juicio. Han estado más de 2 años Juicio oral. en las audiencias. Eso alarga todo, ¿no? Y pasaron 15 años desde que esta investigación comenzó. Inclusive esta investigación por lavado fue la primera, la que hace caer a Fernando Claro. Ceballos. Pero al final logra ser condenado antes por el tema de narcotráfico. Por los Pero, norteños, por el caso de los norteños, no por el caso de él. Eso es lo más notable. Él se va preso por los norteños porque los norteños lo implican a él en la recepción de $1 millón.
¿no? Entonces, y finalmente termina condenado a 20 años. Ahora, ya venía en el Kingpin Act de Estados Unidos, estaba, como dicen, completamente señalado. Pero, en ese momento, pensamos pues que, digamos, las cosas terminan, ¿no? Sí, No terminan. No terminaron y siguió el proceso. Incluso el caso por lavado a los norteños, los hermanos López Paredes, todavía está ahí. No. Todavía está ahí, todavía no termina. Ese es otro arista de ese proceso que todavía está ahí en desarrollo, en juicio. A ver, en algún momento también. Yo que me quejo por mi acción de amparo contra la concertación de medios que tiene 5 años. 5 años. No es nada. 15 años esperando. 15 años para que salga esa sentencia Bueno, también eso es lo que le sería- espera pues a Humala, a Keiko Claro, Fujimori. todo lo que están, esos procesos son largos y Ahora, no van a durar Ahora, poco, ¿no? Estos procesos ahora son con el nuevo código, ¿ah? Hay que decir, estos son con el código anterior. Claro. ¿Ya? Con el nuevo código el proceso es un poco más rápido, se supone que va a ser más rápido. Pero lo que sí, efectivamente, por más que los imputados se defiendan, presenten todas las articulaciones para dilatar, porque la estrategia del penalista es dilatar, ¿ah? Sí, siempre es buscar Sí. alargar todo el proceso. Larga, porque algún día obtendrás la prescripción, no es en estos casos, porque el narcotráfico tiene hasta 35 años y lavado tiene 25, pero de todas maneras, o sea, es muy frustrante ser periodista de judiciales, ¿ah? Sí, uno conoce un caso y no hay cuándo se termine. No hay noticia, No, o sea, al no hay final te noticia. diga, bueno, pero ¿cuál es la noticia? Que sigue el proceso. Pucha, pero ¿qué noticia es esa? Ahora, en este caso, la primera Fiscalía Antidrogas es la que ha llevado Claro, el la trabajo. que llevó, sacó adelante todo este trabajo, Claro, todo un porque- equipo de fiscales ahí que se crearon Porque en fíjese, esa época. en el lavado uno tiene que probar, primero, que ingresó dinero del narcotráfico a Aerocontinente, que Aerocontinente lo procesa, lo convierte, ¿no es cierto?, en dinero blanco limpio, ¿no?, y lo vuelve a insertar en la economía. Y eso implica peritajes muy complicados, porque había que tener Claro, toda la identificar información. a todo el grupo de abogados, especialistas que trabajaban en Estados Unidos con todo detrás para blanquear el dinero, para decir que salía, que eran créditos que daban los bancos para alquiler de los aviones, Así es. comprar los aviones y aparentar que eran alquilados. Había todo un sistema en Estados Unidos que trabajaba, que Fernando Ceballos decía que eso existía y él se escudaba en que eso era legal. Claro. Entonces la fiscalía tuvo que llegar hasta Estados Unidos, a Miami, y descubrí que eso no era lo que él decía, esa estructura no decía. Era un estudio de abogados que al que limpiaba las ventanas había convertido en accionista de una empresa de aviación, Claro. a la chica que hacía limpieza era la otra accionista, un Claro. tipo que llegó a dejar una correspondencia, anotaron su nombre y también lo convirtieron en accionista. Entonces eso, descubrirse eso... Claro, y si armaron empresas de fachada, que es normal en ese tipo de esquemas, pero luego descubrieron que esas empresas de fachada habían recibido dinero ilícito y que lo habían colocado dentro de Aerocontinente. Y han implicado hasta la madre del señor La madre, los hermanos, todos estuvieron Ahora, ahí. Es complicado, ¿no? Porque hay que saber a veces que lamentablemente estas personas utilizan los nombres de sus familiares, ¿no? Ninguno ha hecho un proceso, perdón, a mí me han usado, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado acá. ¿Hubo algo de eso en este tiempo? No. Digamos, todos estuvieron, los hermanos, la madre también Todos, participaron en alguna medida en el movimiento, porque ese era un grupo que no venía de Fernando Ceballos, sino que venía de antes. Claro. O sea, habían ya. estado en las actividades de narcotráfico la familia y en algún momento se salen de Claro. Guayaga y se asientan en Lima con el dinero que habían traído de allá, ¿no? Dejan la actividad de narcotráfico y comienzan a limpiar el dinero, ¿no? Claro. Lupe Ceballos estuvo presente en la audiencia. Ahí hay una controversia. Sí. El Poder Judicial dice que no. El Poder Judicial dice que no. Ella dice que sí. El fiscal dice que no. Ella ha dicho que sí estuvo ahí. Hay que aclarar ese tema. El Poder Judicial, lo que va a sacar el tema ahí es el acta de la audiencia. Claro. Porque lo que puede haber sucedido es que ella haya estado en las horas previas a que la audiencia se instale. Exacto. Que a veces, cuando son sentencias así, se demora. A veces citan a todos los abogados a las 8 de la mañana. Entonces todo el mundo está a las 8 de la mañana, están los procesados y la audiencia no comienza. Y Claro. comienza a la 1 de la tarde. Qué bárbaro, ¿no? Entonces, ¿Por qué sí, es eso? Porque se demoran a veces en la redacción final, No tienen la lista la impresión, sentencia. no tienen lista la sentencia. Alguien
da un voto distinto, entonces hay que hacer algunos ajustes. Encontraron, como son un montón de personas, se encuentran Claro. que algún nombre no lo pusieron bien, que en un nombre se le está olvidando Claro. cuantificar cuántos los días que tiene que estar, entonces eso genera a veces demoras. Entonces puede haber sido sucedido, digo que ella ya ha estado en las primeras horas esta de espera, Ujú. y como dice, se siente en un momento mal, y ya cuando la audiencia va a comenzar, ella ya no está presente, se va. Entonces, Ahora, eso yo- podría ser, claro. pero la sala tiene que aclarar bien ese tema de si estuvo, hasta qué momento estuvo, porque ya. si ha entrado dentro del ambiente Es un judicial, tema también tiene que haber... claro, es un quedar tema registrado. formal. No, cuando uno entra, deja su Se- nombre. O se sea, que nombre, se anota. tiene que haber un tema formal ahí. Ella dice que si estuvo, se sintió mal y se fue. Que se va a entregar a la justicia. Ayer hasta ahora no se entrega. No se entrega. Y no creo que se entregue. Estos han apelado, porque en este procedimiento puedes apelar. No es una cuestión absolutamente resuelta. Tienen el derecho a apelar. Ahora, Claro, yo además presumo- fue una sentencia por mayoría, 2-1 ha sido. Claro, o sea, vamos a ver qué pasa. Ahora Ahora, estas personas, por lo menos en el caso de Fernando Ceballos, lo que yo recuerdo era que él cuando cumplía su sentencia de 20 años en el Perú, iba a ser puesto a disposición de las autoridades Claro, de los Estados tenía- Unidos, tenía un porque periodo. tenía otra condena en los Estados Unidos. Y en Estados Unidos no se andan con bromas. O sea, probablemente no le apliquen pena de muerte porque viene del Perú. Pero si no estuviera viniendo del Perú, la condena en Estados Unidos por narcotráfico de este nivel es pena de muerte. En Florida, o sea, Sí, todavía tiene para rato. Creo que ellos, todo este alargue del proceso era tratar de salvar a su familia, no él ya, ¿no? Creo que él ya sabía que iba a ser condenado. no, pero El tiene- alargue es ahora, sacar a su al sus ponerle hermanos. una condena ahorita de 27 años, ¿qué va a pasar con la condena en los Estados Unidos? ¿Va a cumplir va a esta? demorarse ahí. O sea, digamos, estas condenas se cumplen desde que él ingresó a prisión. O sea, él ya tiene 13 años de esa condena, ¿no? Le están adicionando en realidad 7 años más nada más. O menos, porque tenía Dos, 25. ah, no, dos tenía años más. 22 años. Ah, o sea que es lo mismo. Sí, Se en van el a fondo condu- es lo mismo. se porque superponen. Se superponen. Comienza desde que tú ingresaste a prisión. De la persona ingresó a prisión, desde ahí comienza la cuenta o sea, digamos, porque es el Estado el que se ha demorado en juzgarlo. Sí, Este proceso claro. comenzó hace tiempo. Claro. Y esos años de proceso él ha estado cumpliendo, digamos, adelantando el cumplimiento de una pena. Pero cumplía la otra pena de los... Pero Claro. como los dos procesos casi comenzaron a la vez, Claro. entonces sí computa todos estos años ya para esta Sí, condena. sí, ya me confundiste. Por ejemplo, hoy día de la mañana me preguntaron una pregunta bien importante. En el caso de Félix Moreno, él tiene 2 sentencias ya, 2 condenas, una por 5 años, la otra por 5 años, los mismos plazos. ¿Ya? Pero procesos completamente distintos, expedientes distintos, jueces distintos, etcétera. Muy bien. Si lo atrapan, Y si ¿Cumple va a cumplir 5 primero? todas las... No cumple 5 y después 5, no. Todas las condenas las va a cumplir a la vez. pero no son el mismo caso. Pero así está la Sí, norma, pues o sea, yo van sé, a cumplirla, yo sé. todas las condenas Ayer que tenga las yo va a dije, cumplir a pero la misma vez. no es acumulable. No es acumulable en No esos es casos. acumulable, eso sí no es acumulable, pero va a tener que cumplirlas a la vez. Bueno, Claro, las cumple a la vez todas. Y ahí le conviene mientras está afuera, ¿no? Porque Ahora, al final se le acumulan todas las condenas, va a cumplirlas a la vez todo. claro. Ahora, en el caso de Ceballos, reitero, hay un pedido de los Estados Unidos. ¿Ah? Cuando él termina acá, lo quieren juzgar allá. Y allá no se andan con tu tía. Ahí te meten perpetua, tranquilo, olvídate. O sea, yo cuando revisé el caso, yo recuerdo haber entrevistado a Fernando Ceballos 2 veces, se lo dije, en Estados Unidos la pena es pena de muerte. No, de verdad. O sea, revisando toda la legislación americana, Narcotráfico. por sí. narcotráfico es pena de muerte. Y allá sí tienen pena de muerte, claro. Lo que pasa es que no lo pueden extraditar con pena de muerte porque en el Perú no hay pena de muerte. Esa es la única ventaja que tendría. Pero si lo hubieran detenido en los Estados Unidos, porque en un momento en que su situación era desesperada, se regresa al Perú, si lo hubieran detenido en los Estados Unidos y procesado en los Estados Unidos, su condena hubiera sido pena de muerte. Keeping Act, o sea, agarran a los 10 narcotraficantes más famosos y más buscados del mundo y los ponen en una lista administrativa que depende del presidente de la República y de nadie más para ser señalados. No están condenados, no han sido investigados, simplemente señalados como enemigos de la sociedad. Y Fernando Ceballos estuvo en esa lista. Entonces, Sí, no era un narcotraficante pequeño. no era un organización narcotraficante grande de que- cualquier cosa. Bueno, César, muchísimas gracias. Estamos esperando que, regreses a Brasil. Sí, Además de seguir haciendo las regresamos coberturas. Regresamos a Curitiba la siguiente semana ya. ¿Terminaste estudiando Derecho o lo has aprendido así en los pasillos del Poder Lo Judicial? aprendí en los pasillos. No sé. Rosa María
María, una pregunta. Nos están preguntando si es verdad que Serra se molestó cuando le preguntaron sobre Alan García. Esa es una versión que he escuchado fuera, no, en ese momento no ha trascendido. Aparentemente se había molestado o habría dicho que ese no era el momento que le pregunten sobre eso. Porque tenía, digamos, había una secuencia de casos. Ya, claro. Habría que ver en qué momento y si ese era el caso en el que le podían preguntar de eso. Puede haber sido eso también. De repente, ¿no? De repente. sea, Pero dicen que alguien me dijo que se quedó callado y dijo que iba a guardar silencio. No creo, porque ha contado todo, ¿no? Claro, lo que él tenía es, en este momento vamos a hablar de tal tema, pasaba al siguiente tema, hablas de esto. Claro, Ha ido... lo que no quería es que le cambien el orden de las cosas. Claro. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Barata. ¿Tú crees que Barata lo cuente todo? Hay mucho escepticismo acá, ¿eh? Yo creo que debe contar todo y debe aclarar muchos temas, ¿no? Eso va a ayudar. Claro. Esperemos que hay ahí muchas novedades en lo que él tenga que decir. Claro, porque hay cosas que no tienen explicación, ¿no? O sea, ¿por qué le paga una conferencia a Alan García con $100,000? ¿Por qué simula eso? ¿Para qué? ¿Por qué le pagan a Tala? ¿Qué tenía que ver a Tala en el metro de Lima? Nada. ¿Por qué simulan? Es una coima. Y más te dicen, es una coima. Lo que dijo el procurador, Sí. lo que está en el caso de la conferencia de Alan, aparte del encubrimiento de quién era el que lo contrataba, era que se hace el pago con dinero de Caja 2. Así es. Y todos los pagos de Caja 2 son pagos Coima, ilícitos. son Coima. coima. No hay ni un solo pago realizado por Caja 2 que fuera lícito. Claro, lo que Entonces, pasa es que hay que decir una cosa. Estos de hoy están medios cuadriculados, ¿ah? Bien alemanes para sus cosas, o sea, ordenadísimos. No, Ajá. la contabilidad la llevan a la perfección. ¿Ya? Entonces, claro, un pago de esa caja era para eso. De otra caja, para otra cosa. Pero de esa caja, para eso. Entonces, si la conferencia era lícita, no tenían que hacer ninguno de eso. O sea, podían Claro. haber hecho el contrato y pum, haberle sacado pagado. Porque Desde además- Perú le pagaban. O sea, además, como nos explicaron el primer día el señor Grillo, o sea, conseguir dinero para esa caja era complicado. Tenías que evadir impuestos, Sí, ganar había arbitrajes truchos, elevar costos. Tenías que hacer muchas cosas irregulares para que esa caja se alimente y a su vez puedas pagar coimas. Entonces, no ibas a gastar dinero de esa caja en algo que no fuera ilícito porque estabas desperdiciando el dinero. Más a los mismos funcionarios de Odebrecht me contaban que les pagaban un bono Claro. por la producción. Y ese bono se disminuía en la medida en que ellos hubieran tenido que pagar coimas para eso. Claro. O sea, si a él le pagaron de la caja 2, eso fue un descuento en su momento para algunos de los funcionarios de Odebrecht. así O sea, es. y nadie se expone a un descuento Claro. sin Claro, la sin idea un era motivo, que ¿no? lograran los contratos sin coima. Sin coima. Pero- Pero lograran limpios. Y cuando no, Odebrecht, lo ha dicho Marcelo Odebrecht, perdón, nosotros no inventamos el sistema, nos tuvimos que someter a él, que es bien hipócrita si quieren, pero sí permite una reflexión. Para que haya corrupción tiene que haber corrupto y corruptor, o sea, los dos son parte del mismo baile. Eso lo explican ellos también para decir por qué no en todas las obras, ¿no? Exactamente, ¿Por porque qué no en todas las obras fueron alguien- corruptos. claro, No en todas todas las obras- obras se chocaron con alguien que ¿Qué pidió? pidiera dinero. ¿Qué pidió? Y otras se las dieron de yapa. No, nos vamos. Casadita, ¿no? Esta viene casadita. De yapa. Nos vamos. Gracias a César Romero por estar con nosotros. Saludamos a nuestro colaborador que está cumpliendo años, Elías Guillén, nuestro pulpín. ¡Ay! Cumple 18. Hemos estado empleando menores de edad. No. Ya cumple 19. No. Mentira, ya cumple 19, sí. ¿22? Este niño lo sacó de la fila de primera comunión. Tiene una cara de bebé. Bueno, 22 añitos. Bravo. Estos son mis pulpines, pues. Muy bien. Nos vemos el día de mañana nuevamente. Mañana es ya. Jueves. ¡Yes! Ya, Se muy bien. acerca Se acerca viernes. Muy bien. Nos vemos entonces el jueves. Adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.